Ok, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me alegra estar con ustedes, ¿verdad? Es una gran bendición para mí en realidad poder estar con ustedes, poder visitarles. Esta noche, ¿verdad? Me acompaña mi esposa, el pastor ya la presentó, pero doy gracias a Dios porque Dios me ha dado una muy dulce esposa, muy maravillosa, ¿verdad? Entonces una bendición estar con ella. También, ¿verdad? Yo soy muy agradecido, hermanos, en realidad, por su pastor. Dios usó en una manera muy, pero muy especial a su pastor en mi vida. En realidad, yo fui salvo a la edad de 22 años y cuando su pastor estaba ahí, él daba la clase de los jóvenes en ese entonces hasta los 21 años. Yo tendría que haber ido a la clase de los adultos. Y doy gracias a Dios que su pastor habló con mi pastor, el pastor Samuel. Y el pastor Leroy le dijo, ¿verdad?, si yo podía estar con él en la clase. Entonces pastor Samuel accedió y le dio el permiso que yo pudiera estar con él. Entonces en ese tiempo, ¿verdad?, comencé poco a poco a aprender, ¿verdad?, de la palabra de Dios. En realidad, al principio yo miraba a los jóvenes, siempre él llevaba un montón de galletas y jugos a la clase y él decía, Biblias arriba. Y yo miraba a todos los jóvenes, ¿verdad?, encontrando los versículos rápido, ganando galletas. Y yo dije, ok, el domingo yo voy a ponerme pilas. Y comencé a estudiar, ¿verdad?, los libros de la Biblia, comencé a estudiar y practicar. Y ya ese domingo siguiente ya comencé a ganar mi primer galleta y mi primer jugo, ¿verdad? Doy gracias a Dios, hermano. En realidad, en muchos de esos días al principio cuando fui salvo necesitaba mucho consejo. En realidad había muchas luchas. Y yo recuerdo muchas veces hablarle a su pastor a las 12 de la noche. Y yo recuerdo, ¿verdad? Él creo que era un 250, un carro, ¿verdad?, muy grande, una Ford. Y siempre yo escuchaba ese motor, ¿verdad?, fuerte rugir cuando estaba cerca de mi casa. Él venía a mi casa, me llevaba a su casa y muchas veces, ¿verdad?, yo quedaba ahí y cada consejo que me dio su pastor marcó mi vida. Su pastor me dio la primer corbata que yo tuve. Algunas veces me invitaba a su casa, ¿verdad?, a trabajar y casi todo el día estaba platicando. No me dejaba trabajar nada, solo platicando. Después, ¿verdad?, siempre hermana Amber llevaba ahí los sándwiches, comida. En realidad nosotros platicábamos más que trabajar. Y al final del día, él me pagaba, ¿verdad? Y yo decía, ¿y esto por qué? Si no trabajamos nada. Entonces yo recuerdo cuando su pastor me dijo, su trabajo es hablar conmigo. Y eso marcó mi vida. Y yo pensé, wow, este hombre de verdad me aprecia. Y yo miré a Cristo en su vida. Doy gracias a Dios por su pastor. Ustedes tienen un gran pastor, hermanos. Ustedes tienen un maravilloso pastor. La esposa de su pastor es una gran, verdad, persona. Una persona muy amable y muy dulce. Dios ha bendecido, hermanos, a ustedes. Doy gracias a Dios por la vida de él y su familia. De igual manera, verdad, doy gracias a Dios por mi pastor también allá en Sabana Grande. Y varios hermanos que Dios puso en mi vida, verdad, que fueron un gran ejemplo a mi vida. Entonces, pastor, muchas gracias. Gracias por ser siempre una gran bendición a mi vida, ¿verdad? Es una bendición, hermanos, estar con ustedes en la iglesia. Tienen una gran iglesia. Dios ha bendecido a ustedes. Estoy seguro que Dios va a seguir usando a ustedes. Solo necesitan mantenerse cerca de Dios. Siempre, siempre cerca de Dios. Y usted verá, hermano, lo que Dios va a hacer. Usted verá lo que Dios puede hacer. Pero manténgase caminando cerca de Dios. Quiero invitarles a ponerse de pie, ¿verdad?, esta noche. Y es una bendición para mí. La verdad es que estoy muy feliz de poder estar acá, ¿verdad?,
esta semana con ustedes. Quiero invitarles a que vayan al libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Gracias por todas las atenciones que han tenido con mi familia esta semana, ¿verdad? Pastor e iglesia. Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos a leer ahí. Después, ¿verdad? Vamos a comenzar con capítulo 4. Vamos a leer versículos 6 y 7. Después vamos a leer versículos 11 y 12. Y vamos a orar. Entonces leemos todos juntos, hermanos, el versículo 6 a la cuenta de 3, 2, 3. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por lo que ya hemos vivido de este día. Sin duda, Padre, usted nos ha bendecido. Gracias, Dios, porque usted nos muestra su misericordia, su bondad y su amor a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este ministerio. Gracias, Dios, por todo lo que está pasando aquí. Ruego, Dios, que usted bendiga a cada familia aquí presente, que usted pueda obrar en la vida de cada joven que está acá, a los niños, Padre, en su clase. Gracias, Dios. Por favor, Padre, perdone nuestros pecados. Si hay algo en nuestras vidas, Padre, que estorbaría, le pedimos que usted nos perdone. Que podamos estar con un corazón, Señor, limpio, con un corazón sensitivo, Padre, a recibir su palabra. Por favor, hable a nosotros, hable a nuestras vidas, muéstrenos, Padre, ayúdenos a que lo que vamos a escuchar, aprender de su palabra, podamos, Padre, atesorarlo como algo tan especial a nosotros. Ruego, Dios, que si hay alguien acá que todavía no le conoce como su Salvador, por favor, Padre, obre en su vida y que hoy sea el día que decida, Padre, aceptar a usted como su Salvador, invitarle, Señor, a vivir en su vida. Gracias, Padre, porque me da la bendición, el privilegio de estar con estos hermanos. Por favor, Padre, ayúdeme. No soy digno, no soy capaz, y yo le ruego, Dios, que usted pueda estar conmigo para poder transmitir lo que usted ha dado a mi vida y que sea de gran bendición, Padre, al igual que ha sido a la mía. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor, si son tan amables. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está animando como iglesia. Él escribe a la iglesia de Filipenses desde la cárcel. Y las palabras que él está diciendo, ¿verdad? Son palabras tan importantes, son consejos tan importantes, son, ¿verdad?, palabras de ánimo. Y él dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. En realidad, muchas veces en nuestras vidas nos afanamos, muchas veces nos preocupamos, muchas veces nos aturdimos y nos quebrantamos con tantas situaciones, con situaciones que vienen a nuestras vidas. La situación que él está atravesando es una situación tan difícil que pudiéramos pensar en ese momento, pues él está en prisión,
Él está, ¿verdad? Sus días quizá están contados para morir, pero aún así Él está aconsejando a la iglesia y les está animando a no afanarse, a que ellos puedan, ¿verdad?, llevar todas sus peticiones delante de Dios con toda oración, con acción de gracias. Y Él les está animando que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, que Él guardará sus corazones. Esta noche quiero, hermanos, compartir con ustedes un mensaje titulado Aprenda a seguir adelante. En realidad de este mensaje solamente he compartido un poco. Estábamos de visita, ¿verdad?, a mis suegros y fue invitado a una iglesia. Y ahí, ¿verdad?, Dios puso en mi corazón compartir una porción de este mensaje, donde en esa iglesia habían esposas, habían padres, habían hijos, habían amigos, habían hermanos de varios soldados que en ese momento, varios soldados ahí en el país, ¿verdad?, en Estados Unidos, estaban en la guerra en ese momento. Y quizá algunas cargas estaban atravesando, quizá alguien en su vida. Y tenemos que aprender, hermanos, a seguir adelante. No es fácil. Cuando yo comencé a leer estos versículos, yo miré, ¿verdad?, a varias esposas llorando, quebrantada su corazón, quizá pensando a dónde estará su esposo en ese momento, si va a regresar o no va a regresar. Quizás venían muchos pensamientos a sus mentes, quizá, ¿verdad?, su corazón estaba partido en ese momento. No es fácil cuando atravesamos dificultades en nuestras vidas, pero tenemos que aprender a seguir adelante. En algunas ocasiones, por algo difícil que enfrentamos en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios está con nosotros, que podemos ir a Él, que podemos refugiarnos en Él y que Él está atento a nuestras oraciones. Muchas veces nos desanimamos a un punto crítico. Muchas veces, ¿verdad?, nos apartamos del Señor y poco a poco tomamos muchas malas decisiones porque no aprendemos a seguir adelante, porque no aprendemos a buscar a Dios de todo corazón. Nada podemos lograr lejos de Dios. En Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En realidad, hermanos, lejos de Dios no podemos hacer nada en nuestras vidas. Necesitamos aprender a vivir cerca de Él. Necesitamos aprender a poder refugiarnos en Él. Es cerca del Señor donde debemos estar, vivir, permanecer en nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas, Dios es el refugio más seguro que podemos encontrar. Él es el que nos entiende, Él es el que nos conoce, Él es el que nos puede consolar. Dios es el que sabe todo, el que conoce todo. Dios es el guía perfecto, Él es el que nos da esperanza, Él es el que nos puede cuidar, Él es el que tiene el control de todo, hermanos. Él es el comienzo y el fin. Él es el que sabe el pasado, el presente y el futuro en nuestras vidas. Es cerca de Dios donde debemos permanecer. Es a Dios lo que más necesitamos en nuestras vidas. En Salmos capítulo 46, versículo del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los mares a causa de su braveza. Dios es nuestra fortaleza. Tenemos que aprender a seguir adelante en medio de las pruebas. Si aprendiéramos a confiar en las promesas de Dios, ¿cómo, hermanos, tuviéramos una fe tan ferviente? ¿Cómo tuviéramos una fe tan fuerte? ¿Cómo tuviéramos una fe tan grande en nuestras vidas, hermanos? Pase lo que pase, venga lo que venga, debemos aprender a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Nunca es una opción retroceder o ver atrás.
Quiero que vaya a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, el versículo 8 al 9, la palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, en realidad, si aprendiéramos a meditar en los consejos de Dios, si aprendiéramos a vivir en la palabra de Dios, si obedeciéramos sus consejos, si pusiéramos en práctica los consejos de la palabra de Dios, si creyéramos de verdad en Dios, si nosotros nos arraigáramos como un ancla en Dios, si viviéramos dispuestos a seguir y hacer su voluntad en lo que Él pide, qué bendición sería eso en nuestras vidas. Qué gran deseo, qué gran ánimo tuviéramos si nos esforzáramos, si fuéramos valientes, si no desmayamos. El Señor dijo: yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Quiero que vaya a Primera de Samuel, y en realidad ahí está nuestro mensaje. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar hablando ahí de David y la derrota a los amalecitas. David, quiero que se enfoque ahí en el versículo 1 al 10. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negueb y al Siclag, y habían asolado al Siclag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados. No pudieron pasar el torrente de Besor. Hermanos, tenemos que aprender a seguir adelante. Una de las razones más comunes que muchos se apartan o se desaniman es cuando quizá está atravesando una situación difícil. Es cuando está atravesando problemas, cuando vienen circunstancias angustiantes a su vida. Porque nos enfrentamos a una situación que en realidad está fuera de nuestras manos, pero sí está al alcance de Dios. Las emociones, la tristeza, la preocupación, la dificultad, la escasez, muchas veces ese es nuestro enfoque. Y el problema más grande es que nos enfocamos en la circunstancia que estamos atravesando, y eso nos lleva a desanimarnos. Muchas veces eso nos lleva a apartarnos de Dios. En realidad, Dios lo que quiere y lo que Él desea es que podamos enfocarnos en Él. David estaba enfrentando una situación parecida a la que quizá alguien está enfrentando hoy acá. David estaba quebrantado, su dolor era tan grande,
La Biblia nos dice en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Su familia, la familia de sus hombres, su ejército, sus bienes habían sido cautivos. Y David estaba con tristeza. Él estaba quebrantado su corazón. Había tanto dolor en su vida, inundado de tristeza, inundado de angustia. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo estaba compartiendo este mensaje, en realidad tocó mi corazón al ver esas madres angustiadas. Y yo pude ver que se habían relacionado con lo que David estaba atravesando en ese momento. Tal vez ahorita usted está bien en casa, tal vez su familia está bien, pero yo quiero animarle cuando alguna vez viene a un problema en su vida, quizá en el futuro venga una circunstancia a su vida. Quiero animarle a usted y le voy a dar cuatro principios que usted debe aplicar a su vida para aprender a seguir adelante. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Número 1, quiero llamar su enfoque al versículo número 6. ¿Qué hizo David para poder animarse en ese momento que atravesaba esa situación? En el versículo 6 dice la palabra de Dios: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué hizo David? Ayúdame, ¿qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo puedo aprender a seguir adelante, hermano Adán? Pues número 1, fortalezcas en el Señor. Fortalezcas en el Señor. No hay otra salida. En realidad es ahí donde debemos ir. Busque a Dios, refúgiese en Dios. Las fuerzas vienen de Él, porque Él es fuerte, porque Él puede. No hay nada imposible para nuestro Dios. David se fortaleció en el Señor. Sí había angustia, sí había dolor. Su gente había sido cautiva, su tierra, sus casas habían sido quemadas. Sí, había llorado, claro que sí. Pero David tomó la mejor decisión. Él se fortaleció en el Señor. Las dificultades se dejan en las manos de Dios. Luchamos muchas veces en tomar la carga nosotros. Y esa carga muchas veces nos desaniman. Esa carga muchas veces nos alejan de Dios. Esa carga muchas veces nos alejan de leer su palabra. Esas cargas muchas veces nos alejan de orar. Esas cargas muchas veces he visto mucha gente cuando está pasando por problemas apartarse de Dios e irse de la iglesia. Porque ha tomado su carga y no ha aprendido a darle la carga a Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, he visto que por un problema en su vida se fueron de la iglesia? Que por un problema en su vida se desanimaron, se amargaron, en vez de fortalecerse en el Señor. El rey David había perdido su familia. Su gente más cercana estaba en contra de él. Querían apedrearlo. Se sentía solo, claro que sí. Era difícil lo que estaba sucediendo, claro que sí. Problemas son difíciles, circunstancias son difíciles. Algunas circunstancias nos cargan tanto que a veces no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer. Pero Dios nos recuerda que debemos aprender a seguir adelante, fortaleciéndonos en Él. En Él, hermanos. David busca al Señor. David se fortaleció su corazón en el Señor. Él entendió: yo no puedo, pero usted sí, Señor. Yo soy incapaz, pero usted sí, Señor.
Esta circunstancia es más difícil que mí, pero sé, Señor, que usted puede ayudarme, que usted puede librarnos. Me siento solo, Señor. Mi pueblo quiere apedrearme. Mis hijos, mi gente, mi ejército, todo ha sido quemado. Todo ha sido llevado cautivo, Señor. Pero voy a venir a usted. Y eso fue lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor. David no se apartó del Señor. No se fue culpándolo. El por qué me está pasando esto, Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a nosotros? Si nosotros somos fieles, si nosotros le servimos, ¿por qué a mí? David no culpó a Dios. Al contrario, buscó más a Dios. Debemos de aprender, hermanos, a apoyarnos en el Señor. David sabía que Dios era el único que podía ayudarle. El mismo rey David escribe en Salmo 89:8: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El mismo David dice: ¿quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios, hermanos? Él es tan bueno, Él es tan bondadoso, Él es tan paciente con nosotros, con su pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos alejado de Él? Muchas veces hemos estado en su casa, hemos estado sentados ahí en la iglesia, pero con nuestro corazón lejos de Él. Pero Él es paciente. En dificultades, en enfermedades, hermanos, no se aleje de Dios. No se desanime. Pruebas vendrán, problemas vendrán, circunstancias difíciles vendrán. Quizá hoy todo está bien, pero quizá quede mañana, si Dios lo permite, quede más adelante, quede a mitad de año, quede el próximo año. Tenemos que entender que podemos fortalecernos en el Señor en esos momentos. Muchas veces no hay paz, nos desesperamos y nos llenamos de preocupación porque no nos estamos fortaleciendo en el Señor. Vaya a la palabra de Dios y fortalezcas en la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios y crea en la palabra de Dios y aplique con fe y obediencia lo que Dios está enseñando en su vida. No solo es saberlo, no solo es memorizarlo, no solo es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir lo mucho o lo poco que Él nos está enseñando, que podamos aplicarlo a nuestras vidas. No es un error, la palabra de Dios es real, es verdadera, y cada ejemplo que Dios nos da en su palabra es para que lo apliquemos a nuestra vida cuando nosotros nos encontramos en medio de esos problemas, de esas mismas circunstancias. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Todo está bien? ¿Cómo están sus hijos? ¿Todo está bien? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué cargas hay en su corazón? ¿Por qué no las trae a Dios? ¿Por qué no aprende a fortalecerse en el Señor? Aprenda a seguir adelante. Aprenda a seguir adelante. Fortalézcase en el Señor. Número 2, quiero llamar su atención al versículo 8. ¿Qué más hizo David para seguir adelante en medio de esa situación? En el versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moriadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David se fortaleció en el Señor, pero también David se dejó guiar por el Señor. David buscó la dirección de Dios. Muchos tomamos malas decisiones porque no buscamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la sabiduría de Dios en cada paso que debemos dar, en cada decisión que debemos dar, en cada plan, en cada meta. Necesitamos la dirección de Dios.
David se fortaleció en el Señor, pero ahora David está preguntando: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Los podré alcanzar? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago? Y Dios con seguridad dice: los alcanzarás. David buscó la dirección de Dios. Eso es lo que debemos hacer si en realidad estamos atravesando algún problema alguna vez en nuestra vida. Recuerde, fortalezcase en el Señor. Y número 2, busque su guía, busque su dirección. Señor, ¿qué hago? No sé, Señor, ¿cuál es el siguiente paso en mi vida? ¿Qué hago, Señor? ¿Cuál es, Señor? Muéstrame su voluntad con claridad. Señor, estoy confundido, pero yo necesito su sabiduría en mi vida. Quiero estar seguro, Señor, que el siguiente paso que voy a dar es el correcto. No me quiero equivocar, no quiero fallar. Señor, necesito de usted, pues yo, Señor, no sé casi nada, pero sé que usted sí sabe cuál es, Señor, el siguiente paso. Por favor, guíeme. David se fortaleció en el Señor, pero también él se dejó guiar por él. David sabía, Dios puede guiarme. Él me mostrará cuál es el siguiente paso, porque Dios siempre sabe lo que va a suceder. Dios no se sorprende con ningún problema. Dios no está sorprendido con ninguna circunstancia. No hay nada imposible para Él. Él sabe lo que va a suceder. Él conoce el futuro. Él sabe el futuro. Él cambia todo. Las circunstancias, no hay nada imposible para nuestro Dios. Pero necesitamos buscar su guía, buscar su dirección. Si queremos aprender a seguir adelante, así como David estaba atravesando eso tan duro en su vida, él sabía: me voy a fortalecer en el Señor. Él necesitaba la fuerza de Dios en su vida, pero él necesitaba la dirección de Dios en su vida. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo no sé qué decisiones está tomando usted. Tal vez usted está confundido o confundida. ¿Qué voy a hacer? Pero Dios ya sabe. Vaya a Dios. David dijo, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podría alcanzar? Y él le dijo: síguelos. Hermanos, qué bendición sería si nosotros, en cada decisión que tomáramos en nuestras vidas, primero fuéramos a Dios. Cómo nuestra vida sería tan diferente. Cometiéramos en realidad menos errores en algunas áreas. En realidad, muchos golpes que nos damos en la vida es porque no consultamos a Dios, porque pensamos: no, es que yo ya lo sé todo. No, es que esto es lo que yo estoy seguro que esto es. ¿Ya consultó con Dios? A veces hacemos a un lado a Dios y pensamos, ¿verdad? No, es que esto es lo que yo quiero. Cuando somos jóvenes pensamos: no, es que esta es mi vida. Esta es la que yo, este es mi camino, esta es la vida que yo elegí. Y a veces ignoramos el consejo de Dios, ignoramos el consejo, ¿verdad?, a veces de nuestro pastor, ignoramos el consejo, ¿verdad?, a veces de los hermanos, ignoramos el consejo de los padres y pensamos: no, es que yo ya sé, por aquí es, y por ahí no es. Qué importante es buscar la dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Los podría alcanzar? El Señor le dijo: síguelos. Qué bueno es cuando Dios nos da seguridad. Esto es lo que quiero para su vida. Porque la paz inunda nuestro corazón. Y hay gozo. Y hay felicidad cuando sabemos que eso es lo que Dios quiere para mi vida. Pero qué triste, qué confuso es poder ir a la cama, despertar y estar, ¿verdad?, confundido, sin gozo, porque no sé si es esto lo que Dios quería, pero lo estoy haciendo, pero es que no sé, no tengo paz. Pero cuando buscamos la dirección de Dios y Dios dice: siga adelante, vaya, hay tanta paz, tanto gozo, que sabemos: aquí es donde Dios me quiere. Aquí es donde Dios me tiene. Esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y qué gozo tan grande es saber eso, que estoy haciendo lo que Dios quiere. Y nos gozamos. El Señor le dijo: síguelos.
Dios le dijo, ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Dios siempre sabe cuál es el siguiente paso. Él sabe cómo resolver cualquier situación. No hay nada que Dios, ¿verdad?, no pueda resolver. Él no está sorprendido. Aprendamos a caminar siendo guiados por el Señor y seguir adelante. Busque siempre la dirección de Dios para cada paso que va a tomar. Busque siempre la dirección de Dios. Número 3, mira el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Número 3. ¿Qué debo hacer para seguir adelante? Número 1, debo fortalecerme en el Señor. Número 2, debo buscar la dirección de Dios. Y número 3, quiero animarle, hermanos, no se rinda. No se rinda. Siga adelante. Este versículo nos recuerda lo que sucede en la vida cristiana. A veces problemas, a veces malas decisiones, desánimo por no buscar al Señor. Y retrocedemos. Acá David va con sus hombres y van animados. David los va animando. Vamos, 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 sigue adelante, vamos, vamos. David se fortaleció en el Señor. Quizá los 200 hombres que iban con David, que se quedaron atrás, no buscaron fortalecerse en el Señor. Ellos se rindieron, retrocedieron. Ahora David solo cuenta con 400 hombres, no más. Pero David no se rinde. David primero se fortaleció en el Señor, y como estaba fortalecido en el Señor, espiritualmente estaba bien. Dios estaba impulsándolo, Dios le estaba animando. Vamos David, siga adelante, siga adelante. Aunque se quedaron atrás 200 hombres, usted no se rinda. Ha buscado la dirección de Dios y él ha confiado en la palabra de Dios. Y David sabe, aunque solo tengo 400 hombres, Dios me confirmó, Dios me dijo, lo va a alcanzar. Siga adelante. Aunque su ejército era menos ahora, él sabía que Dios ya le había dado seguridad. Síguelos, porque los va a alcanzar. No se rinda, no se rinda. A veces me da tanto pesar. Conozco, ¿verdad?, a un hombre. Y ese hombre una vez me estaba preguntando, y ahí en su iglesia, ¿qué hace? Y yo le dije algunas cosas, ¿verdad?, que gracias a Dios me ha dado la oportunidad de servirle. Y después de eso él comenzó a decirme, ¿verdad? Yo antes iba a la iglesia. Yo era un capitán de la ruta de buses. Yo antes recogía ofrendas. Yo antes dirigía música. Pero cada vez que él nombraba algo se iba poniendo más triste. Yo antes. Porque retrocedió así como estos hombres. Volvió atrás. Hermano, Dios es tan bueno. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios es bueno? No escucho. Amén. Dios es demasiado bueno. A veces, hermanos, en realidad decimos, yo amo a Dios, Dios es bueno. Pero ¿de verdad lo cree? Porque no es lo mismo decirlo que Dios es bueno a saber en realidad que Él es bueno. Hermano, no se rinda. Sigue adelante. Fortalezca en el Señor. Busque la dirección de Dios y sigue adelante. Es tan importante. No se rinda. ¿Cuántos ya no están en el camino del Señor? ¿Cuántos? Es importante tener claro nuestro enfoque y nuestro propósito. Aunque la situación no parezca clara todavía, sigue adelante. Y número 4, ¿qué más hizo David? Mira, quiero llevarle, mira el versículo 17 y el versículo 19 y el versículo 20. Versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde, desde el día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes
que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo. Y de todas las cosas que le había tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Mira el versículo 23. Y David dijo, versículo 22, vamos a leer. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. Y David dijo, preste atención a esto, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los moradores que vinieron contra nosotros. Número 4, hermanos, alabe a Dios, alabe a Dios. Muchos del ejército estaban diciendo: ¡hey! Ustedes no les vamos a dar nada, váyanse de acá, tomen a su mujer y váyanse. Pero David dijo: de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado. David sabía, nosotros logramos esto porque Dios estaba con nosotros. No es nuestra victoria, es la victoria de Dios. Es Dios que nos trajo hasta acá. El Dios el que nos ha guardado, el Dios el que nos ayudó a recuperar lo que había sido quitado. Alabe a Dios, hermanos. En realidad, cuando esté, por más difícil que sea, yo sé que no es fácil pasar por problemas. Yo sé que no es fácil cuando las circunstancias parece que son tan grandes y se nos salen de las manos. Pero recuerde, por favor, recuerde, fortalezcase en el Señor, busque la dirección de Dios, no se rinda, aunque le falten fuerzas, aunque mire, verdad, que no hay solución, que no hay salida, no se rinda. Y 4, alabe a Dios. En ese momento es la parte más difícil que nosotros enfrentamos, porque cómo nos cuesta alabar a Dios, cómo nos cuesta. Muchas veces han venido situaciones y Dios ha usado a mi esposa en realidad en algunas ocasiones donde ella me ha dicho: Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y yo estoy, verdad, angustiado, ¿qué hago? Y a veces, verdad, me voy a mi cuarto y ¿qué hago? Y de repente mi esposa me vuelve a decir: Dios tiene el control, recuerde. Y viene a mi mente: debo fortalecerme en el Señor. Y voy a Dios y ahí quebranto mi corazón. Y ahí, verdad, puedo llorar, puedo estar ahí con Él y poder decirle: Señor, yo no puedo. Pero es ahí, hermanos, el punto más difícil de alabar a Dios, de poder alabarle en medio de las dificultades. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Alabó a Dios. Él animó a la iglesia. Él no les escribió: ¡hey! Me van a matar. Estoy sufriendo, estoy en una cárcel. Y todo por predicar el evangelio. Él no hizo eso. Les animó. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y él dijo: hey, sé vivir humildemente, sé tener escasez, por todo y por todo estoy enseñado. Así como para tener hambre, como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabe a Dios. Alabe a Dios. David le recordó que es Dios que nos ha guardado. Es Dios, hermanos, el que nos ha bendecido y nos ha guardado. Es Dios que nos guardó hoy. Lo que usted y yo tenemos es Dios que nos ha dado. Debemos dar gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por la salud que Él nos ha dado. Gracias a Dios por donde estamos. Porque cuando usted y yo vivimos alabando a Dios y somos agradecidos con Dios, eso nos mantiene a un corazón alegre. Alabe a Dios por todas sus maravillas.
Que nuestra memoria no sea tan corta para no recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Alabar significa reconocer su grandeza, su poder, su bondad, expresar gratitud, admiración por Él, tanto en palabras como en acciones. Es un acto de adoración que implica honrarlo, servirlo, demostrarle reverencia, reconociendo su carácter perfecto y todas sus obras. En Salmos 1:117 dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. En Salmo 118 él dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En Salmos, y sigue diciendo: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, dice Salmo 106 y Salmo 107. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y Salmo 150, hermanos, y terminamos con esto. La palabra de Dios dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermanos, ¿podríamos repetir ese versículo todos juntos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hermanos, eso es lo que debemos hacer, alabar a Dios. Pero para poder alabar a Dios en un momento tan difícil, tenemos que fortalecernos en el Señor primero. Porque si no estamos fortalecidos en el Señor, no espere que vamos a alabarle. Al contrario, vamos a estar quebrados, angustiados. Y quizás si no, hermanos, nos fortalecemos en el Señor, quizás no vamos a estar acá en estas bancas sentados. Fortalezcas en el Señor, siga adelante, busque la dirección de Dios, no se rinda y alabe a Dios. Alabe a Dios, hermanos. Él merece nuestra alabanza. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.